Lo destacamos siempre, es realmente pintoresco el estadio de Sportivo Benur, además ubicado en una zona muy linda, en un espacio verde muy lindo de la ciudad de Rafaela. Bien valía esas imágenes y además para ir entrando en clima. El partido arrancó a las 7:30 de la tarde ayer domingo y, como les marcaba, fue el último de la fecha en esta zona 3. La gente de Atlético San Jorge, que hizo los alrededor de 100 kilómetros para acompañar a este equipo uruguayo, que llegaba al partido como invicto en el certamen. La contracara era Benur de Rafaela, que llegaba sin victorias para este certamen, a lo largo de este certamen, en sus 3 primeras presentaciones, con novedades en las formaciones de ambos conjuntos. El equipo local, que dirige técnicamente Gustavo Barraza, presentaba 2 variantes. El ingreso del central Kumer en lugar de Kindernech, es un cambio táctico, y el regreso de Santiago Autino, el capitán, al que allí vemos al número 5, que cumplió la suspensión en lugar del juvenil Forni. Allí lo conocen, Alejandro Carrizo, el ex Atlético San Jorge, el volante que jugó mucho tiempo, varios años en el equipo uruguayo. 2 cambios, le decía entonces, en la BH, como se lo conoce al Club Sportivo Benur de la ciudad de Rafaela. Del lado de Atlético, 3 variantes. 2 tácticas. Maximiliano Romero reemplazando a Orquera, que había sido titular en el partido anterior. Pablo Tántera reemplazando a Nicolás Angelinetti. Tanto Orquera como Angelinetti ocuparon un lugar en el banco de los suplentes. Y el tercer cambio, el regreso, ya recuperado de la lesión, de Pablo Gastelú en lugar de Juan Bueno, que fue a ocupar un lugar en el banco de los suplentes. 2 variantes en el local, 3 variantes en el visitante y un arranque de partido que, como nos lo muestran las imágenes y también lo señalan las crónicas del encuentro, lo tuvo favorable a Atlético San Jorge. Ustedes van a ver que prácticamente todas las llegadas de la primera mitad del primer tiempo fueron favorables al equipo uruguayo, como este centro de Bruno Nasta, después de recuperar la pelota a pura potencia, centro que no alcanza a conectar Pablo Gastelú y la pelota queda en las manos del arquero de Benur. Mientras vamos a seguir observando situaciones de Atlético San Jorge, vamos a ir recorriendo las formaciones de ambos conjuntos. El equipo local, Benur, con Marcos Cordero en el arco, remate de Bruno Nasta que queda en las manos del mencionado Cordero. Línea de fondo, Gustavo Matier, Walter Ferrero, Luciano Kumer y Facundo Rodríguez. En el mediocampo, otra línea de 4, en este caso volantes, Alejandro Carrizo, Nicolás Puy, Santiago Autino, el capitán, y Guillermo Stradella, y los jugadores de ofensiva, Darío El Chipi Gandín, y quien a la postre se va a convertir en la figura del encuentro, Luis Rivero, autor de uno de los goles y gestor del restante. Ya vamos a verlo en detalle. Formación de Atlético San Jorge, que sigue yendo al ataque. Aquí, centro que rechaza la defensa del conjunto rafaelino. Va a jugar rápido Santiago Fiore, la va a aguantar Bruno Nasta, el remate que queda en las manos del arquero Cordero. Atlético San Jorge, línea de fondo que se repite, incluyendo el arquero, Javier Colli, Santiago Fiore, Paulo Killer, José María Fernández y Jesús Espinosa. Variantes en el mediocampo, Maximiliano Romero vuelve al carril derecho en lugar de Orquera, Pablo Tántera se suma al mediocampo en lugar de Angelinetti, Marcos Comba juega un poquito más adelantado, como terminó jugando el partido ante 9 de julio, el capitán Marcos Comba, y por izquierda un clásico, Mauro Cuberli, en la delantera Pablo Gastelú y Bruno Nasta, quien aquí vuelve a intentar desde afuera del área, el remate se va cerca, el número 10 de Atlético San Jorge, protagonista de varias de las situaciones de riesgo en esa primera etapa. Se acomoda y prueba desde media distancia un remate que no se va lejos del primer palo del arco defendido por Cordero. Esa primera mitad del primer tiempo, como les decía, lo tenía Atlético San Jorge con el protagonismo, el que va de a poquito a ir equilibrando las situaciones de gol y también rápidamente va a marcar la diferencia, es el equipo local, es Benur, que aquí intentaba con un tiro libre, después la jugada era anulada por posición adelantada, Gandín
combina hacia atrás, en este caso Autino es el que lo habilita al jugador Rivero, pero otra vez la jugada es anulada por posición adelantada, pero como se va viendo en el resumen, Ben-Hur empezaba a equilibrar el juego y a inquietar un poco más la zona defendida por el arquero Colli. Aquí la imagen nos plantea algunas dudas respecto de si estaba o no adelantado el jugador de Ben-Hur de Rafaela. Lo cierto es que en el minuto 35 de esa primera etapa, a 10 del cierre del primer tiempo, Ben-Hur va a lastimar en una de las primeras llegadas que va a generar el equipo rafaelino. Y aquí, en esa primera jugada, se van a combinar la precisión en la pegada del Chipi Gandín y la buena definición de Luis Rivero, que va a concretar el primer gol del partido. Antes, Atlético, con esta posibilidad de una mala salida del fondo, una complicación, la recupera Nasta, intenta comba, el rebote tras el rechazo le queda a Mauro Cuberli. Buen enganche del 11 de Atlético, pero el remate finalmente se va muy por arriba del travesaño. A esa altura las situaciones eran para uno y otro lado, se iban dando una y otra vez. Un centro del número 3, Facundo Rodríguez, que comenzaba a proyectarse y a llegar al sector de ataque. La pelota se iba por arriba del travesaño cuando Colli intentaba controlar la situación. Vemos el remate, el arquero que se estira, que tiene dominio de la situación y sobre todo del espacio y deja pasar el balón por arriba del travesaño, era la posibilidad del conjunto rafaelino. Y nos vamos acercando de a poquito a lo que es la apertura del marcador. Tiro libre de Gandín. La pelota va hacia el área, hay un par de rebotes, hay un rechazo y hay una falta sobre el número 2 de Atlético San Jorge. Me refiero a Paulo Killer, que tras rechazar siente el impacto del jugador del conjunto local. Allí vemos el rechazo y la dura entrada del jugador rafaelino. Viene el centro, otra vez Gandín, el encargado de la pelota parada, de alguna manera el referente. La jugada va a derivar hacia el sector izquierdo del ataque, va a volver a caer en los pies de Gandín, enganche, centro milimétrico y cabezazo cruzado para el gol de Ben-Hur de Rafaela. Luis Rivero aparecía por el segundo palo, consiguiendo hacerse un espacio con respecto a la marca, aprovechando el muy buen centro de Darío Gandín y convirtiendo el primer tanto del partido, que no respondía a lo que se había visto en el trámite del juego hasta ese momento, pero que sí tenía algo más que ver con lo que había ido evolucionando. Después de aquel arranque claramente favorable para Atlético San Jorge, Ben-Hur empezaba a equilibrar un poco más el juego, pero ya sacaba una ventaja en el minuto 35. ¿Y acaso afectado por ese gol, con la situación que genera siempre la apertura del marcador, Atlético va a recibir un segundo golpe solamente 5 minutos después? Y en este caso, el que va a aparecer en la generación del gol es quien lo había convertido al primero. Allí lo vemos, Rivero engancha, lo deja en el camino a Fiore, vuelve a enganchar, manda un remate hacia el medio y el cabezazo del capitán Santiago Autino, que volvía al equipo titular después de haber sido sancionado, después de haber estado suspendido. Autino de cabeza convierte el segundo tanto para el conjunto local. Y en un abrir y cerrar de ojos, en solo 5 minutos, Atlético San Jorge se encontraba de estar mejor en el partido a estar 2 goles abajo y a tener que remontar un encuentro que se le iba haciendo a medida que corrían los minutos cada vez más adverso, sobre todo en el resultado. Allí vemos el buen cabezazo de Autino, que agarra a toda la defensa a contrapierna, incluso al arquero Colli, y el cabezazo de Autino, que se mete bien arriba, convirtiendo un muy lindo gol para el conjunto de Ben-Hur, que así cerraba el primer tiempo ganando el encuentro 2-0, que más allá de que no respondía a lo que había sido el trámite, se convertía en una diferencia excelente para el equipo que dirige Gustavo Barraza. El árbitro del partido, del cual todavía no mencioné ni su nombre, Walter Martínez,
de la Asociación Rosarina de Árbitros, que fue secundado por Luciano Tesandori y Adrián Baigorria, marcaba el final de la primera etapa, cerraba el primer tiempo y mandaba al descanso a todos los jugadores. Ese partido, que ya le había empezado a dar malas noticias a Atlético, que estaba perdiendo 2-0, le iba a dar en el arranque del segundo tiempo otra verdaderamente muy mala noticia al equipo uruguayo, porque en esta jugada y prácticamente solo, fíjense ustedes, se va a lesionar y feo el jugador Emanuel Orquera, que había ingresado en ese segundo tiempo por decisión del entrenador Gustavo Raggio en lugar de Fiore, en un cambio que había sido evidentemente con aspiraciones ofensivas, pero que a solo segundos de su ingreso en el inicio del complemento, Orquera iba a tener una muy mala noticia. De acuerdo a la información aportada por el periodista Eduardo Gómez del portal San Jorge Virtual, fractura del tercio interior del peroné izquierdo es lo que sufrió Emanuel Orquera, que seguramente deberá estar unas cuantas semanas fuera del campo de juego. Esta jugada, fíjense qué desafortunada, solo queda trabado el pie de apoyo y termina haciendo un movimiento realmente muy feo y termina lesionándolo. Atlético San Jorge, que había imaginado un partido con Orquera en ese sector, tratando de ser ofensivo y profundo, como había ocurrido con el jugador que había marcado el primer gol, recuerden, ante Sportivo Rivadavia, en una presentación ideal, con un gol a solo 6 minutos de su debut en Atlético. En este segundo partido tenía el otro extremo de las noticias, la mala noticia, porque a solo segundos de haber ingresado tenía que salir y ser reemplazado por Juan Bueno, que a los 2 del complemento hacía su ingreso en el lugar del lesionado Emanuel Orquera. Y Atlético afrontaba ese segundo tiempo con la iniciativa generada por la obligación que le daba la derrota parcial de 2-0, tratando de llegar. Aquí Bruno Nasta era el que hacía la individual y remataba al arco. Su remate se iba por arriba del travesaño, no demasiado lejos del palo del arco defendido por Cordero. Atlético seguía intentando. No va a tener tantas situaciones claras, va a merodear el área de Cordero, pero le va a costar meterse y lastimar a un Ben Hur que, claro, había retrocedido claramente sus líneas. Se va a observar en cada ataque de Atlético cómo mucha gente del equipo azul estaba en su sector defensivo e iba tratando de hacerle difícil la remontada a Atlético San Jorge, que va a tener situaciones, que va a estar cerca de Cordero, pero que no va a conseguir descontar. Y como es obvio, como ocurre habitualmente, cuando un equipo jugado en el ataque intenta sumar gente en ese sector, deja algunos espacios que le dan la oportunidad al equipo que tiene la ventaja en el resultado de aprovechar algunos espacios, cosa que tampoco hizo Ben Hur. Fíjense ustedes, esta imagen es clara en cuanto a lo que fue el segundo tiempo de Atlético, que iba una y otra vez, que intentaba por un lado y por el otro, pero que no podía vencer esa línea de fondo, esa línea defensiva de Ben Hur. Lo vamos a ver una y otra vez a esa situación, y Ben Hur, aquí aprovechando una mala salida de Bueno, casi alcanza a definir después del pase de Gandín para el ex Atlético San Jorge, Alejandro Carrizo, y el Laucha que intenta definir, pero Colli resuelve lo que era la situación de riesgo. Muy buen pase, toques de jerarquía del Chipi Gandín, un jugador con pasado en la primera división del fútbol argentino. Independiente, Colón, Atlético Rafaela fueron equipos en los cuales jugó Darío Gandín, el Chipi Gandín, y también en otros conjuntos de Rafaela. De contra intentaba Ben Hur, Atlético resolvía, pero seguía en esa zona, un remate imperfecto y salida del fondo para el conjunto uruguayo. En ese segundo tiempo en el que Atlético intentó, fue una y otra vez, Ben Hur salió de contra, se replegó, trató de ser sólido en la línea de fondo, y además impedir que Atlético llegue al descuento. Variante en Atlético, minuto 18 del segundo tiempo, Claudio Villalba reemplazaba a Tántera. El ingreso de Pablo Tántera
en lugar de Nicolás Angelinetti, modificó, tal cual se puede ver claramente en el resumen, la posición de Marcos Comba, que jugó en ese doble 5 que habitualmente propone Atlético San Jorge, un poco más adelantado, y el jugador encargado de la marca fue el mencionado Pablo Tántera. Esto fue como cerró Atlético San Jorge el partido ante 9 de julio. Imagino por esa situación que Raggio, conforme con aquello que vio en los últimos minutos del partido ante el equipo rojiblanco rafaelino, intentó esa variante táctica en el partido para afrontar ante Sportivo Benur. Atlético seguía yendo sobre la media hora del complemento. Vimos recién el ingreso de Matías González, el número 17, en lugar de Gandín en Benur. Aquí vemos una salida rápida del equipo rafaelino, el remate de Carrizo que se va por arriba del travesaño, promediando los 30 minutos de ese complemento. A los 33, Ignacio Forni reemplazaba a Puy en el conjunto de Rafaela, y el último cambio se iba a dar sobre los 37 tras este centro que controla el arquero Cordero, y va a ser el ingreso del colorado Lorenzo Astudillo en lugar de Rivero en el equipo local, completando las variantes del partido. Allí vemos el número 16 ingresar al campo de juego. Así se iba a cerrar el encuentro, con victoria de Benur 2-0 sobre Atlético San Jorge. Para Atlético San Jorge, la derrota significó perder el invicto que llevaba de 3 encuentros, con 2 victorias, las 2 en condición de local, y un empate, el que había conseguido en Villa María ante Alumni, ahora de visitante, acumula un empate y una derrota. Por primera vez en el torneo no concretó, no marcó Atlético San Jorge, lo había hecho siempre de a 2 goles. Aquí vemos una posibilidad para el conjunto local, buena resolución, buena intervención del arquero Colli, que con su pierna alcanza a alejar el peligro que llevaba el equipo local. Atlético San Jorge volvió a recibir 2 goles, como había ocurrido en su anterior presentación como visitante, donde había empatado 2-2 con Alumni de Villa María. En esta oportunidad perdió 2-0. De local no recibió goles y de visitante lo hizo 2 veces en cada partido. Hasta el momento, Atlético tiene 6 goles a favor y 4 goles en contra. Para Benur, primera victoria en el torneo después de 2 empates y una derrota. Ya jugó 3 partidos como local. Ganó este que vemos terminar ahora y empató los 2 restantes, mientras que en su única presentación de visitante fue derrotado por el equipo de Puerto General San Martín.